Odiaba vender. Después de que descubrí que eso a veces me paga las botas, los viajes, las rentas de los autos. El año pasado, cuando estuvimos por Europa, como 25 días atravesándonos Europa con Sarita, y en cada país que llegábamos rentábamos el auto Fausto, Daisy, Sarita, Fausto, Daisy, Sarita. Eso lo pagó la gente que me dijo que no. Y cuando yo me los encuentro me dicen, ay, ¿cómo vas? Les digo, estoy en la inmunda, necesito que me ayudes. Y claro, yo estoy pensando ya en el viaje del Giro de Italia del otro año de mi papá. Necesito que mucha gente me diga que no. Porque basado en eso, mi creencia personal cambió tanto que le perdí pena al negocio. Le perdí la pena decirle a alguien, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad que te puede cambiar la vida. A veces conozco gente a la que únicamente le digo, ¿cómo te llamas? Tal, ¿sabes qué? Yo tengo un negocio que te podría cambiar la vida. Dame tu teléfono y yo te llamo. Nos fuimos para Chile, contactamos 5 personas, de esas 5, una. Dijo, ¿sabes qué? Sí, me suena. Yo me meto. Se firma. Y esa persona ya, ayer tiene 3. Y salió una. Que dice, no, y tengo una prima en Buenos Aires. ¿Tú sabes cómo está el negocio en Argentina? Y le digo, está bueno. Vamos a meter a tu prima en Buenos Aires. Y todo por haberle dicho al muchacho que me instaló los esquís. Hermano, gracias por todo lo que está haciendo por mí, usted es el mejor. ¿Cuántos años tiene usted? 21. Uy, yo a su edad comencé un negocio. ¿En serio? ¿Qué negocio? El negocio de Amway. ¿Ha escuchado de Amway? No, nunca. Deme su teléfono, yo le puedo cambiar la vida para siempre. Y miren, toda esa pata salió por eso, en 8 días. Pero me di cuenta que la gente aprende a vender, aprende a contactar, aprende a consumir, aprende a educarse basado en la creencia personal que tiene. Es un placer que me hayan invitado aquí a compartir con ustedes. Yo me invitaron precisamente a hablarte a ti hoy de lo que es y de lo que ha significado para mí llegar a construir un resultado dentro de este modelo de negocios. Porque tú tienes que entender que en el negocio efectivamente hay mucha gente a la que no le funciona. Todos ustedes conocen gente que nunca le haya funcionado el negocio. ¿Sí? Pues yo también tengo una tía que lleva 17 años y nunca le ha funcionado. Porque definitivamente el negocio tiene una característica y es que es muy bueno. Pero tiene una deficiencia y es que es muy bueno. Y como es tan bueno, la gente cree que es mágico. La gente tiende a confundir el término bueno o el término de posibilidad con el término mágico. Y entonces por eso yo recuerdo que cuando yo entré al negocio escuchaba cosas como por ejemplo donde decían eso no le funciona a nadie, o escuchaba decir cosas como por ejemplo eso se trata de vender, o escuchaba cosas como decir eso que boleta, usted es profesional, dele vergüenza y se va a poner a vender de puerta en puerta. Y escuchaba una cantidad de cosas que al principio me hicieron a mí tener un poco de susto. De hecho, cuando yo llegué a mi primer evento, me trajeron a un evento como este, también presentaron un tipo así, pero ese tipo sí era intergaláctico porque la gente gritaba y sacaban pañuelos y todo, y yo dije, esto parece como una secta. Pero lo que tengo que decir es, lo interesante del modelo de negocio quizás es eso, lo que sucede aquí adentro, la atmósfera que se ha creado. Porque por eso mismo no todo el mundo viene aquí. Si bien es claro, en el mercado colombiano pueden haber 80,000 personas, pero no las 80,000 se congregan y no las 80,000 se reúnen para educarse mediante un modelo educativo que permite que la gente construya libertad. Y hoy precisamente vengo a hablarte de libertad. Y vengo a hablarte de lo que para mí cada ser humano debe buscar y todo el tiempo desde que nace está buscando. Y es la libertad, es ese deseo de emancipación profunda, es ese deseo donde cualquier ser humano siempre lo que está buscando es no tener que depender de nadie. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Nace el niño, nace bien chiquitico, está aprendiendo a caminar, el papá quiere protegerlo y el niño lo único que hace es manotearlo y el niño lo que quiere es que lo dejen correr. Eso es una de las demostraciones más grandes que tiene el ser humano de libertad. Y no solamente lo tiene el ser humano, lo tienen la gran mayoría de las especies. Y es por eso que normalmente ustedes van a ver que muchas especies no les gusta estar en cautiverio. Pues bien, esa era mi situación. A mí no me gustaba estar en cautiverio. Yo no nací para ser esclavo ni nací para ser totalmente cohesionado de mi libertad. Y yo les tengo a ustedes preparado un discurso donde pienso hablarles de lo que realmente es la libertad y cuánto ha costado para la humanidad. Todos ustedes saben que desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra, al principio la libertad se medía en términos de supervivencia. Al principio la libertad sencillamente era mantenerse vivo a pesar de las circunstancias. Hoy en día nada ha cambiado.
¿Se han dado cuenta que hoy la gente todavía confunde libertad con supervivencia? ¿Se han dado cuenta que la gente hoy todavía dice, pero yo soy libre? Y pues realmente no se han dado cuenta qué tan esclavos son. Porque normalmente yo le digo a la gente, si uno se pone a pensar desde el momento en que apareció el primer ser humano sobre la Tierra, o las primeras especies que estaban quizás un poco más atrás en la cadena de evolución, en la cadena evolutiva, todos ellos estaban siempre buscando un espacio de libertad. A ellos lo que les costó la libertad fue muchas veces la vida. Porque todos ellos en esa época, no sé si alguno de ustedes vio una película que se llamaba Los Croods, el que protegía a la manada era el hombre, era el papá, ¿verdad? Y cuando se moría el papá, ¿qué hacía? Se morían todos. Porque la libertad para el ser humano siempre ha estado ligada con razones de vida o muerte, siempre. Desafortunadamente el concepto de libertad para nosotros cambió. Y nosotros comenzamos a conocer civilizaciones y civilizaciones y vimos cómo los sumerios, los egipcios, los romanos, los griegos, a lo largo de la historia siempre lo que hicieron fue unirse un grupo de gente, conformarse un ejército, una legión y salir a buscar y a combatir libertad. Libertad para su pueblo, libertad para ellos, libertad para su familia, libertad para sus vidas. Y aún así, muchos de esos pueblos llegaron a ser totalmente libres, pero les costaron miles y miles y miles de vidas. Sin irnos tan lejos, el mismo Bolívar. Solamente que el tipo sí era un verdadero líder. Imagínense esta circunstancia. El tipo llega a su casa, toca la puerta y le dice, oiga, camine, lo van a matar, yo se lo garantizo, pero vamos a ser libres. Y la gente le decía, ay, qué vamos, está buena la idea, camine. Y se auspiciaban de a 10, de a 20, de a 30, miles de personas, y la única idea era la libertad. Tanto así que el mismo Bolívar, en algún lugar leía yo que llegaba a su puerta de los campesinos y les decía, camine, que esos españoles son bajitos, son chiquiticos, flaquitos. Pero yo les garantizo que mínimo, el 90% nos vamos a morir. Y la gente aún así iba. Porque todos los seres humanos, todos los pueblos, las civilizaciones siempre hemos buscado libertad. Y si usted como nuevo hoy está aquí, muchas cosas no entiende, tiene que entender una sola: nosotros estamos buscando libertad. Nosotros somos un grupo empresarial que nos hemos unido y que nos unimos a una idea de negocio que nace hace más o menos unos 54 años, que lo único que se fundamenta es en el estado de libertad de cualquier ser humano. Y el estado de libertad de cualquier ser humano no es ese punto donde el ser humano decide lo que hace, sino que probablemente no se preocupa por estar superviviendo, sino realmente se preocupa por estar viviendo. Porque la supervivencia de todo ser humano está condicionada a 5 factores. La forma como guarda su cabeza, o sea, su techo. La forma como guarda su cuerpo de las temperaturas, o sea, el vestido. La forma como se alimenta, la forma como se recrea y la forma como afronta los problemas de salud. Porque esos 5 aspectos son los que determinan realmente el estado de libertad de una persona. Levanten aquí la mano los que se sientan totalmente libres. 100%. Que si mañana quieren ir a una cita con un especialista, se levantan y van con él porque no hay problema. Que si mañana quieren hacer un mercado un poco más grande, lo pueden hacer porque no hay problema. Porque desafortunadamente el término de libertad hoy en día para nosotros se ha convertido en un término que está mediado por tiempo y por dinero. ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Y estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues que la libertad siempre ha sido manejada por diferentes autores en diferentes conceptos. Y digamos, para Santo Tomás de Aquino ser libre era tener libre albedrío, o sea, que usted pueda escoger entre lo que para usted considera bueno o lo que usted considera malo y que usted asuma las consecuencias de sus actos. Pero para nosotros en este punto la libertad sencillamente es tener una mejor calidad de vida. Y te voy a decir algo a ti: el proyecto de negocios de que a ti te invitan a conocer hoy, para todos nosotros, todos los que tenemos un resultado, lo que significa es la posibilidad de ser libres. Y te lo voy a decir a ti que eres joven. Yo conocí este proyecto de negocios hace 4 años, en esa época tenía 21 años. Y muchas veces uno de joven toma el término de la libertad a la ligera. O muchas veces uno, cuando ya no es tan joven, cree que totalmente es libre porque uno mismo es el que toma las decisiones. Pero nada más alejado de la realidad, creer que tu libertad depende de lo que tú pienses. Nada más alejado de la libertad, creer que tu libertad depende de lo que haces día a día. Porque tu libertad depende de lo que realmente te llena el corazón de pasión cuando lo haces. Y mucha gente confunde esas cosas. Yo les vengo a hablar de lo que es pagar el precio por la libertad. ¿Por qué les vengo a hablar de eso? ¿Cuántos aquí han escuchado gente que dice, ay, es que para entrar a eso hay que tener tiempo? ¿Sí? Ay, es que yo he escuchado que para entrar ahí hay que tener plata, hay que tener dinero. Y yo no tengo plata. ¿Sí?
Es más, a la gente llega y dice, es que a mí me da una pena hablar en público, yo no sirvo para eso. Yo, de hecho, soy demasiado bajito para eso. Soy muy alto, soy demasiado flaquito, soy gordito, soy feíto, soy demasiado bonito. Es más, yo soy ingeniero, es más, yo soy profesional. Yo tengo demasiado estatus para entrar a eso de hambre. ¿Alguno de ustedes conoce a gente así? ¿Sí? ¿Se los han encontrado? Es más, hay mucha gente que cree que para construir el negocio tienes que nacer con un letrero cuando nazcas que diga bebé Amway o algo así. Hay mucha gente que cree que los nacemos con un talento especial. Lo que pasa es que la gente cree que hacer el negocio está relacionado con tener dinero, tiempo o algún talento, sencillamente porque creen que la libertad se compra con este tipo de cosas. Y el precio que realmente la gente paga por la libertad nada tiene que ver ni con el dinero, ni con el tiempo, ni con el talento especial que tengas tú. Si tienes talento, bajanísimo, qué berraquera. Los vas a poder aprovechar en la medida que hagas el negocio. Pero si no los tienes, óptimo para hacer el negocio. Si no tienes plata, pues por eso es que lo tienes que hacer. Y si no tienes dinero, pues más aún. Porque lo triste es que la gente normalmente dice, yo no hago un negocio porque no tengo ni tiempo ni dinero. Y usted le dice, ¿por qué no tiene plata ni dinero? Y dice, porque no tengo un negocio. Y se vuelve un ciclo vicioso. Y la gente normalmente se enrolla en que no hay tiempo ni dinero para hacer negocios. Pero no hago negocios porque no hay tiempo y dinero. Y toda la vida se la pasan en ese ciclo vicioso. Y es lo que yo denomino la etapa del pensar. La gran mayoría de la gente se queda entre una etapa del pensar y nunca llegan a una etapa del actuar. ¿Cuándo le funciona el negocio a la gente? Cuando toma la decisión, la conciencia y la actitud para cambiar de etapa a etapa. Y eso es lo que va a permitir que tú realmente entres a pagar el precio por tu libertad. ¿Por qué? Si yo estoy en la etapa del pensamiento, es cuando usted normalmente ve a la gente y usted le da el plan y le dicen, déjame pensar. Voy a ir a consultarlo con la almohada. Voy a ir a hablar con mi esposa. Yo voy a ir a mirar si me consigo el dinero para la inversión. Lo malo de la etapa del pensamiento es que todos los seres humanos pasamos por ahí. Todos. Lo malo de la etapa del actuar es que no todos llegan allá. Porque entre la etapa del pensamiento y la etapa del actuar, lo único que hay es una decisión. Lo malo de la etapa del pensar es que la gran mayoría de los seres humanos duran ahí hasta que tienen 40 o 50 años. Y hasta los 40 o 50 años siempre decían, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y cuando llegan a los 50 dicen, ¡oh! Tengo 50, no hice nada por mi vida. Y son esas personas que usted los ve a los 50 años trabajando más duro que cuando tenían 20. ¿Conocen ustedes gente de 50 años que todavía trabaja? ¿Sí? ¿Cierto? Y es esa gente que normalmente entra en crisis existencial y dice, yo tengo 40, yo tengo 50 y todavía no tengo ni casa, no tengo un carro, no tengo un futuro para mis hijos, yo todavía no tengo garantizada mi vejez. Levanten la mano los que no tienen pensión aquí todavía. Ustedes no se van a pensionar, nunca. ¿Sí? Y si usted es consciente de eso, ¿no cree que es hora de actuar? Lo que pasa es que uno normalmente se queda en la etapa del pensamiento y uno se queda pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Y lo malo de la etapa del pensamiento es que eso no se da en Amway solamente, se da en todas las esferas de la vida de cualquier ser humano. O si no, vaya y usted diga a un hombre, oye, quiero un hijo, y verá que le dicen, toca pensarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque la gran mayoría de los seres humanos se limitan a la etapa del pensar. Se gradúa el pelado de 11 y los papás le dicen, ¿ahora qué quieres hacer? Uy, no sé, papá. Y prueban una, y prueban otra, y prueban otra, y prueban otra. Y como están en la etapa del pensar, es por eso que hay tanta deserción estudiantil. Porque nunca nos han formado para pasar directamente a la etapa del actuar. A mí que me impresionó, que cuando la gente entra en la etapa del actuar, hace cosas locas. Yo tengo una empresaria que tiene como 60 años. Y la llamo yo cierto día, hace más o menos como un mes y medio, yo estaba en Cali, dictando una junta de negocios, la llamo y le digo, Aura, ¿cómo vas? Encontré una llamada perdida tuya. Y me dice, Fausto, bien, te quiero contar que no voy a poder ir a la reunión de este lunes. Yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque es que a esa hora tengo el curso, la última clase de parapente. Yo me quedé pensando y yo le dije, ¿de qué? ¿De parapente? Me dijo, sí, es que eso es prerequisito para entrar a paracaidismo. Y ella tenía 60 años, ella tiene 60 años. Y en ese momento donde yo me doy cuenta que probablemente yo nunca me he lanzado de parapente ni de paracaídas es porque estoy en la etapa de pensar en esa esfera de mi vida.
Y probablemente también le pasó a ella, pero ella ya entró a la etapa del actuar. Y el problema de la gente es que normalmente la gente toma la decisión de cuando ellos mismos quieren entrar a esa etapa del actuar, pero nunca somos conscientes de cuándo lo hacemos. Y lo que hace el programa educativo del negocio, de eso es a lo que te invitaron a conocer hoy, es darte a ti las herramientas para que esa etapa del actuar acelere su proceso. Lo que la gente tiene que entender es que a ti te va a funcionar el negocio sí y solo sí, y únicamente sí tomas la decisión de actuar. El negocio no es un negocio mágico. A mí la gente me dice, ay, usted tiene 25 años, qué suerte la que tuvo. Yo en ese momento lo miro y yo pienso pero le digo, sí, muchas gracias, pero por dentro lo que pienso es, si él supiera lo que yo he tenido que hacer para llegar hasta donde estoy, no le atribuiría nada a la suerte. Porque la suerte sencillamente es la excusa que inventaron los fracasados para justificar lo que no han podido hacer por ellos. Y la gente atribuye y normalmente dice, es que ese sí fue de suerte, pero eso es sencillamente una mera justificación del fracaso. Si tú entiendes que la suerte no existe y que lo único que determina el éxito en tu vida son tus acciones que haces día a día, vas a entender que tu libertad depende de ti. Y yo de lo que les vengo a hablar el día de hoy es de una posibilidad que ha permitido que la gran mayoría de la gente en el mundo y en Colombia cambien la realidad de ellos, la realidad de su familia. Y si tú eres joven, te lo digo, va a permitir que tu realidad, siendo joven, sea diferente a la que han tenido tus papás. Porque yo por lo menos vi en mi casa papás que trabajaron más de 30 años. ¿Alguien aquí ha visto gente que trabaja más de 30 años? Y yo los veía todavía esclavos. Y yo los veía que madrugaban y se acostaban tarde, y madrugaban y se acostaban en tarde, y discutían cuando llegaban los recibos. O sea, la gente peleaba en mi casa cuando llegaba el agua. Cada vez que cobraban el agua, la luz o el teléfono, discutían. Cada vez que lo cortaban, eso era peor. Yo sé que eso no pasa en sus casas, solamente pasaba en la mía, ¿sí? Pero normalmente yo me comencé a dar cuenta en la medida que fui creciendo que la gran mayoría de las familias en el mundo y en Colombia tienen la misma circunstancia que mi familia. La gente se cree libre, pero no se han dado cuenta qué tan coartados están. La gran mayoría de la gente cree que realmente el término libertad se relaciona a un término donde tú solamente tomas una decisión y asumes unas consecuencias. Pero la libertad sencillamente es que esas consecuencias, esas decisiones que tomen te hagan feliz. Y si tú entiendes eso realmente hoy, te vengo a hablar de lo que normalmente tienes que entender. ¿Por qué te digo esto? Porque cada persona va a hablar desde su perspectiva. Tú puedes tener un mismo elemento y es lo que tienes que entender. El vehículo de negocio para todos nosotros es uno solo. El problema es que la gente lo mira desde su perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Dependiendo si está en la etapa del pensar o está en la etapa del actuar. ¿Y cuál es mi invitación hoy? Que pases a la etapa del actuar. Porque cuando tú entras en la etapa del actuar en este modelo de negocios, es cuando te vuelves una persona exitosa. Es cuando no te pones excusas para venir un domingo a un seminario. Es cuando no te pones excusas para venir mañana a una junta de negocios. Es cuando no te pones excusas para salir a dar el plan. Y es cuando normalmente dejas de hacerle caso a la gente que no tiene resultados. Porque cuando te digo que la gente ve esto desde su perspectiva, normalmente la gente cuando no está en la etapa del actuar dicen, déjeme ir a pensarlo, y se van y lo consultan con el vecino o con el cuñado, y el cuñado les da la puñalada y comienza a decirles cosas y les comienza a decir, no, es que eso no funciona, usted se va a meter a esa vaina de Anguay, qué boleta, qué vergüenza, usted tan joven, y comienza una serie de críticas. ¿Por qué? Porque lo está mirando desde la perspectiva de la etapa del pensar. Él lo está mirando desde la perspectiva de la etapa del consultarlo, de meditarlo. Lo malo de esa etapa es que es cuando la gente tiene miedos, le falta pantalones para hacer las cosas. Lo malo de la etapa del pensar es cuando la gente por falta de información se pierde las mejores oportunidades en su vida. Porque lo que normalmente para uno sería vida, para otro sería muerte. Depende de donde tú lo mires. Si tú sacas un pez del agua, ¿qué sucede? ¿Y qué pasa si metes un humano al agua? ¿Cierto? Es desde la perspectiva que lo mires. O adentro o afuera. O adentro o afuera. Y te voy a decir algo. El negocio lo vas a conocer y vas a aclarar las dudas, vas a aclarar los miedos y vas a entenderlo solo cuando estés adentro. Porque nadie allá afuera sabe lo que nosotros sabemos. De hecho, yo le dije a mis profesores de la universidad, si ustedes supieran lo que yo sé, ustedes harían lo que yo hago y vivirían como yo vivo. Y no tendrían que estar dictando clases todos los días por el resto de su vida. Porque el problema de la gente es que normalmente te critica acerca de lo que haces, pero nunca está pensando cuánto tiempo llevan ellos haciendo lo que están haciendo.
El problema de la gente es que siempre te va a hablar desde la etapa del pensar de ellos. Y el ser humano, desafortunadamente, siempre ha sido un ser humano que es influenciable. Es un ser humano que es heterodeterminado. Significa que toma sus decisiones basadas en el nivel de determinación de otros. Por eso es que el ser humano siempre consulta. ¿Cuál es mi invitación hoy? Que no consultemos. ¿Por qué habríamos de ir a consultar? Si el cual el futuro va a ser tuyo, la libertad va a ser para ti. Y el que tomó la decisión de vivir, ¿quién fue? Tú. ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Y estamos de acuerdo con eso? Y por eso cuando yo le digo a la gente, te invito a que hagas el negocio, yo nunca le hablo de los productos. Yo nunca le digo a la gente, oye, ve, métete, que es que me están pagando por meter gente, vamos a... No. Yo le digo a la gente, vamos a construir un modelo económico que me permitió tener libertad, que a los 25 años me permite tener 3 pensiones, no tener que madrugar, no tener que rendirle cuentas a nadie, tenerle un futuro a mi hija garantizado por el resto de mi vida. ¿Le entras o no le entras? Porque se lo estoy diciendo desde la etapa del actual, desde donde yo ya lo hice. El problema de la gente es que normalmente opina acerca de lo que no hizo. El problema de la gente es que la gente normalmente lo ve siempre con unos ojos diferentes. El problema de la gente es que la gente anda ciega en la vida. El problema de la gente es que la gente cree que porque ven, realmente están observando lo que está sucediendo. Y no se están dando cuenta de los ciegos que realmente están siendo. ¿Cuántos aquí tienen un empleo? Levante la mano, tranquilos, con orgullo. A ustedes los van a echar. Y usted tiene que saber eso. Desafortunadamente, cuando uno tiene un empleo, lo único que tiene fijo es que un día te van a echar. Y entonces tienes una opción, y es ir a buscarte otro. ¿Y qué va a pasar ahí? Te echan. Y entonces te buscas otro, ¿y hay qué? Y después te buscas otro, ¿y hay qué? Y así hasta que le quiten la próstata y se busca otra. Y así sucesivamente. Y yo le digo a la gente, eso no tiene nada que ver con libertad. Porque yo crecí en una familia donde me inculcaron unos valores. Y mi papá siempre nos inculcaba, tú tienes que construir libertad, Fausto. Yo soy el tercero de 4 hermanos. Entonces, Marcos, tú tienes que construir libertad. Y a todos nos decía lo mismo. Pero nunca nos explicó cómo se construía la libertad. Porque nosotros vimos a mis papás trabajar día y noche durante 35 años y todavía no eran libres. Y por eso para nosotros el término libertad, y te lo voy a decir hoy, es un punto de vista de Fausto. La libertad no tiene nada que ver con tu trabajo y con que tengas un buen sueldo. La libertad no tiene nada que ver con que el cheque que ganes permita para que tú te mantengas bien con tu familia y tú. La libertad tiene que ver con el hecho de que puedas materializar todos tus sueños, los de tu familia, y realizar todas tus metas personales. La libertad tiene que ver con el acto de vivir una vida plena. La libertad tiene que ver con el acto y con el mero acto de que te puedas desarrollar como ser humano. De que tus necesidades básicas, desde la vivienda, desde la comida, desde la recreación, desde la salud, desde el techo, estén solucionadas y puedas dedicarte realmente a hacer lo que te apasiona. ¿Cuántos aquí, si pudieran escoger algo que les apasione, harían lo que hacen hoy? Ahora miren algo, ¿cuántos de aquí les gustaría por lo menos tocar algún instrumento? ¿A cuántos les gustaría pintar por lo menos? ¿A cuántos les gustaría dedicarse a hacer un deporte, pero bien hechecito? ¿A cuántos les gustaría viajar por el mundo? ¿Y por qué no lo hacen? Porque ustedes son libres de hacerlo. A eso se refería Santo Tomás de Aquino. Tú escoges si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Pero hoy día, si lo quieres hacer, tienes que tener un vehículo financiero. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tienes que entender? Que normalmente somos una sociedad que está ciega y que creemos que porque tenemos un EPS y porque tenemos un sistema pensional quebrado, tenemos una seguridad y una libertad a futuro. Lo que tienes que saber tú, si estás en un empleo, es que eso no te garantiza libertad. Y lo que tienes que saber tú, si estás hoy aquí joven, es que no hay nada en el sistema económico tradicional ni laboral que te garantice libertad. Porque vos puedes llegar a tener un buen sueldo, pero vas a ser solamente un empleado bien pago. Puedes llegar a tener una buena empresa, porque yo sé que aquí en Cúcuta la gente es demasiado empresarial, pero esa empresa también está constantemente fluctuando, dependiendo de la economía, dependiendo de la frontera, dependiendo del bolívar, dependiendo del peso, dependiendo del dólar, dependiendo de una gran cantidad de cosas que ni tú ni yo controlamos. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tienes que entender? Que desafortunadamente ese es el modelo de libertad que nos metieron a nosotros. La gente, lo normal es que fuera y estudiara, saliera y trabajara y se volviera libre financieramente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? El problema es que la gente va y estudia y ya tiene una deuda. Luego trabaja y tiene más deudas. Yo no entiendo cómo funciona.
La gente estudia y trabaja hasta los 50, 60 años y se queda con deudas. Y por alguna extraña razón, lo único que se hereda en Colombia son las deudas. ¿Sí se han dado cuenta? Ojalá le heredaran a uno toda la experiencia de los abuelos y los papás. Pero lo único que se heredan son las deudas. Y el modelo de libertad que a nosotros nos han vendido es que tú tienes que formarte para ser parte de un sistema laboral que te va a permitir estar endeudado. ¿Cuántos de aquí conocen gente que sea mayor de 40 años que tenga deudas? ¿Lo peina por las mañanas? Sí, algunas veces lo enjabona, ¿cierto? Pero lo que usted tiene que entender es que normalmente usted no está endeudado porque sea culpa suya, es porque el modelo educativo con el cual usted se conectó le hizo creer que eso era ser libre. La gente cree que tener una American Express le va a dar cierto nivel de libertad. La gente cree que tener una visa dorada le da libertad. La gente confunde muchos términos de libertad. Pero la libertad sencillamente, te lo repito, se rige por la materialización progresiva de tus sueños y de tus metas. La libertad se mide por la materialización de los sueños de tu familia. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levante la mano. Y los que tengan, los que sean hijos. ¿Y a cuánto les hubiera gustado quizás que sus hijos fueran o que a ustedes los llevaran a Disney? ¿Sí? Pregúntele a su niño, dime cuál es tu sueño más grande, y él te lo va a decir. Pregúntale, dime cuál es el sueño que a ti te gustaría que yo hiciera contigo, y te lo va a decir. Porque normalmente uno cuando es niño todavía no ha entendido nada de eso. Normalmente uno cuando es niño se mantiene en un espíritu de libertad total. Por eso los niños son felices. Yo me acuerdo que cuando tenía como 15 años me entró una crisis en mi vida porque yo no quería crecer, porque si yo decía, si crezco voy a ser como mi papá, voy a tener estrés, voy a estar preocupado y me va a tocar pagar facturas. Si me quedo chiquito vivo tranquilo. Chiquito me quedé, pero igual en edad crecí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente la gente, como se acostumbró, también se generaron ciertos niveles de estratos sociales. Y también se llegaron a generar ciertos niveles laborales. Y se comenzó a crear un estatus. Y entonces, hacer cierta cosa da cierto estatus, hacer cierta otra da otro estatus. Porque normalmente la gente mide y cree que tener cierta profesión o cierto estatus es sinónimo de libertad. Pero lo que la gente no entiende es que eso no tiene nada que ver. De hecho, últimamente me dicen, ¿usted qué hace? Yo le digo, yo vendo jabones de Aguay. El otro día iba yo por una carretera, iba un poco despacio, pasé como a 140 radar de velocidad. Me para el policía, me dice, bájese por favor, me bajo yo, hago el baúl. Me dice, ¿y usted qué es lo que hace con esas cajas? Y yo dije, no señor, es que yo vendo jabones de Aguay. Me dijo, uy, la situación está muy mala, fresco, mano, hágale. Porque la gente cree que porque uno hace algo que no se acomode a su profesión, deja de ser lo que es. Lo que él no sabía era que yo estaba construyendo libertad. Lo que él no ignoraba es que yo era libre. Lo que él ignoraba es que yo hoy soy Esmeralda de Colombia. Lo que él ignoraba es que yo dentro del modelo de negocios de Amway tenía la libertad que probablemente a él le había tomado 21 o 25 años construir. Porque la gente cree que porque tengas un título o un cartón te haces libre, sin darse cuenta que en realidad te estás haciendo más esclavo. Yo fui a la universidad, yo tenía el promedio de 4.92 cuando me gradué. La universidad me beca y me hacen una fanfarria y cuando usted es el mejor alumno le dan hasta 2 diplomas. Lo que uno no sabe es que cuando usted sale con 2 diplomas le dicen usted está sobrecalificado. ¿Sí se han dado cuenta? Usted es demasiado bueno, no le podemos pagar. Y mis compañeros, un día presenté una entrevista y un compañero que había sacado un promedio de 3.2 era mi jefe. Porque el éxito académico no garantiza un éxito profesional. El éxito académico no garantiza una vida de libertad. El éxito académico no garantiza una vida de plenitud. Garantiza que vas a ser un buen empleado. Porque te aprendiste lo que ninguno de tus compañeros aprendió. Te haces más competente para un sistema laboral. Y cuando yo salí a trabajar, me convertí en el mejor empleado. Los que no sabían lo que yo sabía, mandaban. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque lo que tú tienes que entender es que normalmente en las escalas laborales y en los términos de libertad, tu vida va a depender de alguien siempre. Tu vida va a depender de alguien. Y eso no es libertad para nadie. Eso no es libertad para nadie. Libertad no es que cuando a ti te vayan a pagar, tú estés pensando, ay, que ojalá suba el sueldo.
Libertad no es que cada año usted esté preocupado porque va a subir el salario o no. Libertad no es que usted esté pensando que cuando se le acabó el contrato usted esté diciendo que lo renueven, que lo renueven, que lo renueven. Libertad no es que usted pare a los santos de cabeza para que le renueven el contrato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Libertad no es que usted le diga a su esposa, mi amor, como me echaron te toca conseguirte 2 trabajos. Libertad no es que usted le diga a los niños, no podemos dedicarle tiempo, mamá y papá se van a ir a trabajar y ustedes van a quedar con una niñera. Eso no es libertad. Libertad es que tú puedas hacer lo que quieras hacer cuando lo quieras hacer sin pensar en cuánto te está costando, sino en cuánto te está haciendo feliz. Desafortunadamente el sistema que construimos fue este sistema. Desafortunadamente el sistema que construimos fue un sistema que nos enseñó a rendirle pleitesía a alguien que significaba seguridad aparente para nosotros. Y comenzamos a confundir la seguridad con la libertad. Comenzamos a confundir lo que era sentirnos seguros en un buen empleo con sentirnos libres en realidad. Comenzamos a confundir, y eso no es problema de ahora, es un problema de siempre, cuando entra la era industrial, a cambiar seguridad de techo y comida por libertad. Y entonces comienza el ser humano a dedicarse, a venderse para otros. Y en ese momento el ser humano vuelve a perder la libertad. Y de nada han servido 4.000, 5.000 años de historia de diferentes civilizaciones buscando libertad si nos vemos hoy todos el día trabajando unos para otros. De nada sirve toda esta historia que se construyó en Colombia y en 5 países con Bolívar para hacernos libres, igual terminamos trabajando unos para otros. Nos quitamos a los españoles, pero ahora trabajamos para multinacionales norteamericanas, brasileras, italianas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y yo le digo a la gente, ¿qué términos de libertad vives tú en tu vida? ¿A cuántos de los que están aquí les gusta madrugar? ¿No? Yo personalmente soy de los que prefiero levantarme cuando la vejiga me avisa. O sea, ese despertador natural que tiene usted, que ni un segundo más, ni un segundo menos, dice, ya, tocó para arriba. ¿Sí? Yo personalmente prefiero eso. Yo personalmente prefiero esa sensación que le da a usted normalmente de tranquilidad cuando usted está haciendo mercado. Porque yo me acuerdo cuando yo iba con mi mamá a hacer mercado, mi mamá le decía al cajero, hasta cuando marque 300. El cajero decía 380. ¿Cuánto? No, sáqueme eso, sáqueme eso, sáqueme eso, sáqueme eso. Y se vuelve un selector. Selecciona lo que menos necesitas. Eso no es libertad. Libertad es que tú eches lo que quieras. Porque cuando uno preciso le dice al cajero eso, él coge el altavoz y dice, tarjeta para devolución por 300.000 pesos. Y todo el mundo se entera. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces viene el supervisor y le dice a la señora, al cajero, ¿qué fue lo que pasó? No, que la señora nomás quería un mercado de 300.000 y toda la fila ahí para atrás escuchando. Eso no es libertad. Libertad no es que usted vaya al supermercado con una calculadora haciendo cuentas. Libertad no es que usted normalmente tenga que buscar más barato. Libertad es que usted pueda hacer lo que se le dé la gana. Y el proyecto de negocio es que sí, vende productos, eso no se lo voy a negar a nadie, pero lo que más vende es la posibilidad de que tú seas libre. La ventaja es que el proyecto de negocio no maneja un término de libertad medido en dinero, maneja un término de libertad medido en un precio diferente. Y yo le digo a la gente, tú aquí no tienes que tener dinero, no tienes que tener tiempo, de hecho ni siquiera tienes que tener un talento. Lo que tienes que tener son 3 cosas que tienes que tener en cuenta, y si tú eres hoy aquí nuevo, te lo voy a decir. Si haces exactamente cada una de las cosas que te voy a decir, créeme que el día de mañana vas a ser tú el que va a estar dando una conferencia en un seminario en Bogotá y vas a estar impactando a miles y a miles y a miles de personas. Y te van a comenzar a invitar de otras ciudades como lo han hecho conmigo. Y te comienzan a invitar a Cali, te comienzan a invitar a Popayán, a Barranquilla, a Medellín, a Pasto, a Ipiales, a Cúcuta, a Tame, a Arauca. Después te invitan a Chile, después te invitan a Estados Unidos, a España, a Portugal. Y tú hasta ahora tienes 25 años y dices, yo nunca había planeado esto para mi vida. Porque la libertad para ti en el modelo de negocio se va a medir en condición de que hagas 3 cosas. Y la libertad en el negocio se va a medir en condición de que puedas pagar el precio por esas 3 cosas. El negocio no es un negocio mágico. Los negocios mágicos se cayeron en Colombia hace como 5 años. Comenzaban por D y terminaban en G. Y con eso todo el mundo perdió dinero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Aquí en Cúcuta la gente perdió plata con eso? ¿Sí? ¿Cierto? Porque los negocios mágicos no existen. Y te tengo que dar un mensaje. El negocio no es fácil, es sencillo. Pero fácil no es. Nada que valga la pena en la vida es fácil. Nada que valga la pena en la vida es fácil.
La diferencia entre sencillo y fácil, la gente no la hace. La gente normalmente no tiene claridad sobre esos dos términos. Yo prefiero que sea sencillo, porque fácil no valdría la pena. Y tú, para hacer el negocio, primero lo que tienes que entender de las cosas que tienes que hacer es que tienes que educarte. Y es que tienes que conectarte con un programa educativo. Más allá de que sepas vender, más allá de que conozcas mucha o poquita gente, más allá de que seas joven, seas generación Y, W, Z, AA, no sé, X, la que seas, tienes es que tener una disposición al programa educativo. Hay un autor que afirma que la gente joven es aquella que todavía quiere aprender y la gente vieja es aquella que cree que con lo que sabe se las sabe todas. Hay gente tan vacía que está llena de sí misma. Y el problema de la juventud radica sencillamente en que se vuelven viejos demasiado jóvenes. Porque la juventud es un estado donde usted quiere aprender y vivir y comerse el mundo, pero aún no lo había a un empleo. Porque usted entra a trabajar y ya comienza a pensar desde la cabeza y baja todos sus sueños a pensar con el bolsillo. Y usted normalmente, cuando deja de aprender, deja de ser joven. Por eso a mí la gente me dice, es que esta es generación Y. Y yo le digo, usted también puede ser generación Y. Y tú también puedes ser generación Y. Porque eso depende de la disposición a aprender. No depende de una corbata, no depende de unos tenis, depende de una actitud de aprendizaje frente a la vida. Entre más joven es el ser humano, más quiere aprender. Por eso usted ve al niño pequeño y el niño pequeño parece una esponja. Y a mí me impacta. Yo un día me dije, me estoy volviendo viejo. Cuando yo estaba hablando con mi hija y ella me dijo, papito, ¿por qué no hacemos esto? Y yo le dije, no, hija, es que no puedo. Y dijo, ¿sabes por qué no puedes? Y yo le dije, ¿por qué? Digo, porque no lo has intentado. Pi, pi, pi. ¿Cierto? Y en ese momento yo me dije, no, tengo que no perder esa actitud. Y normalmente la gente no envejece cuando pasan los años. La gente envejece cuando deja de aprender de lo que vive y de lo que sucede a su alrededor. Por eso lo más importante aquí es que te conectes con un programa educativo, porque el modelo de negocio que a ti te va a formar, y te va a formar es para que te vuelvas un empresario exitoso, te va a formar para que te vuelvas un ser humano mejor, para que la versión de ti sea una versión mejorada, porque todos ustedes tienen un software instalado. Yo por lo menos soy software 87. ¿Qué software eres tú? Y tú naciste con un programa predeterminado, así como cuando uno compraba el computador con Windows 95. ¿Hoy en día funciona un computador con 95? No. Ni siquiera con XP 2002. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tienes que entender? Que si tú naciste con un software que funcionaba en tu época, ahorita no aplica. Los negocios de ahora se hacen con la información de ahora. Tú podrás ser muy bueno en lo que haces, pero la información de hoy en día es lo que te va a hacer libre hoy. Porque lo que sabías hace 20 años, servía hace 20 años. Lo que sabías hace 5, servía hace 5. Pero lo que fluye hoy por tu cabeza es lo que te va a hacer libre hoy. La información que pones libre, la información que pones en tu cabeza en el presente, te va a hacer libre en el futuro. Y por eso tienes que entender que el proyecto de negocio tiene una herramienta que es un programa educativo. Tiene audios, tiene libros, tiene diferentes herramientas que permiten que el ser humano forme el carácter, forme la postura, forme una visión de libertad. Porque esto lo que hizo fue cambiarnos el coco. Nos dañó la cabeza y nos puso a pensar que sí se puede ser libre. Y algo te voy a decir hoy. Si tú te educas y te conectas con estos libros, vas a aprender esas 3 cosas que te estoy diciendo. Y el programa educativo se compone de eventos, se compone de audios, se compone de libros, pero lo más importante que tienes que entender es que eso tiene que ser mediante un esfuerzo sostenido. Primero de los aspectos que a mí me funcionaron para hacerme libre a los 25 años y en un modelo económico de la nueva economía. Mantener un esfuerzo sostenido. Mantener un esfuerzo sostenido. La gente cree que los libros de nosotros somos para vender, para volvernos buenos vendedores. Y ninguno de esos libros a usted le dice, usted coge la caja dental así, la caja de la crema dental así, la muestra así. No, esos libros lo que lo forman es a usted como un mejor ser humano. Esos libros lo que a usted le transforman es con un ser humano con la habilidad para mantener el esfuerzo a pesar del fracaso y la frustración. Porque el problema del ser humano es que no estamos hechos para resistir frustración. No estamos hechos para resistir el fracaso. Por lo menos las generaciones de ahora no. Por eso es que los matrimonios se acaban ahora más rápido, porque no toleran el fracaso y la frustración. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Por eso es que un muchacho pierde una materia y se va de la universidad. Por eso es que un alumno de grado 10º pierde una materia y quiere suicidarse. Por eso es que normalmente los niños desde chiquititos viven con estrés.
Yo no me acuerdo que en mi época existiera el estrés. Pero ahora usted ve un niño de 3 años en el terapeuta porque tiene estrés. Y entonces el terapeuta le pregunta, ¿y a ti qué te pasó? Y dice, no, todo está muy difícil, todo está pesado, el jardín está duro, las vocales no me entran. O sea, nosotros le enseñamos a los niños a vivir con frustración. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque no nos enseñaron a mantener esfuerzo sostenido. Porque tienes que saber que ese programa educativo funciona solo si lo hace sostenido. Eso no es que usted coja este libro y ya se volvió el duro en el negocio de network marketing. No. Usted tiene que poner un libro y luego pone el otro, y luego pone el otro, y luego pone el otro, y luego coge un CD y se escucha un audio, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, uno detrás del otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que funcione. Porque si ustedes se ponen a ver los resultados grandes de la gente exitosa en la vida, lo único diferente que hicieron ellos frente a los que no les funciona es que lo hicieron hasta que funcionara. Les pongo el ejemplo. Yo cuando fui joven, más joven, practiqué natación. Yo fui nadador, llegué a hacer selección Colombia, fui a diferentes copas internacionales. Yo comienzo a practicar natación a mis 5 años. Y desde los 5 años me metieron a una piscina y lo único que me decían era de aquí hasta allá y de allá hasta acá. Y yo fui la primera vez y llegué y dije, ya acabé. Me dijeron, hay que hacerlo de nuevo. Y lo hice otra vez, ya acabé, hágalo de nuevo. Y a los 20 años ya acabé, hágalo de nuevo. Porque lo que la gente tiene que entender es que en el mundo del deporte lo que funciona es el esfuerzo sostenido. Y en el negocio funciona igualito. Tú tienes que aprender a mantener un esfuerzo sostenido. Te pongo el ejemplo de esfuerzo sostenido. Llegaba yo, entrenaba más o menos, podía entrenar 6 meses, y todos los días nadando. Se nadaba diariamente por ahí unos 7 kilómetros. O sea, a la semana podrían ser unos 49 kilómetros. Coloquémosle 50 kilómetros para redondearlo, sin ningún problema. Y nadábamos 50 kilómetros a la semana, durante más o menos unas 25 semanas cada medio año. Eso nos daba una cifra en kilómetros impresionante. Y la prueba que yo competía era 100 metros pecho. Y nadaba más de 50 kilómetros semanales para botarme a nadar 100 metros. Y a veces yo llegaba, me paraba en el taco, estaba listo, el tipo de al lado se movía, yo me caía al agua y me descalificaba. Y entonces yo me salía llorando. Y el entrenador me decía, fresco chino, de aquí a 6 meses vuelve a pasar. Y entonces yo me iba para la casa y lo único que me iba pensando era, tengo que entrenar más duro. Porque si me caí en la prueba, fue que algo hice mal. ¿Estamos de acuerdo? Y mucha gente arranca pruebas en su vida, se cae y renuncia. Ahora imagínate esto, yo nadé más de 15 años. ¿Cuántos kilómetros tuve que entrenar? Y a pesar de entrenar tantos kilómetros, todavía me pasaba. Y muchas veces yo en las categorías infantiles nadaba 100, 200, pero cuando llegué a las categorías juveniles, comencé a competir en una prueba que no todo el mundo nada. Se llama 1500 metros libre. Es la prueba más larga que hay en piscina corta, en piscina larga. De hecho, es la prueba más corta en natación de carreras en piscina. Y 1500 metros es más o menos en una piscina de 50 metros hacer unas 30 piscinas. Eso para mucha gente sería ¡qué locura! Pero si yo quería botarme a nadar 1500, ¿cuánto tenía que entrenar? Sí, más de 10 kilómetros diarios. Y me metía y nadaba, y nadaba, y nadaba, y nadaba, y me dolía, y me dolía, y me dolía, y yo seguía nadando, y nadando, y nadando, y me seguía doliendo, y doliendo, y doliendo. ¿Cuándo creen que dejó de doler? Nunca. Y el negocio de Amway a ti nunca te va a dejar de doler. El problema es que si no aprendes a llevar el dolor que te causa, te vas a rajar. Porque yo nadaba 10 kilómetros, yo salía y iba cansadísimo a la casa, pero yo sabía que cuando me levantara ya no me iba a doler nada. Y lo mismo pasa en el negocio de Amway. Yo voy 3 planes, 4 planes, 5 planes, y la gente igual se dice que no, y yo sé que al otro día ya voy a comenzar de nuevo. Porque el secreto del esfuerzo mantenido es entender que el éxito de todo en la vida es sumar un esfuerzo que pones hoy más el esfuerzo de mañana, más el esfuerzo de mañana, más el esfuerzo de pasado mañana, más el traspasado mañana. Y cuando acumules muchos esfuerzos, te vas a dar cuenta que ya no estás en el punto A, sino en el punto B. ¿Hasta ahí todos me siguen? Y yo me acuerdo cuando nadaba 1500. Yo por lo general no he sido el más alto, ni el más fuerte. De hecho, la gente me dice, ¿de verdad usted nadaba? Así como por cara de no, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y la gente me mira y no cree, porque yo nunca fui el que tuve el mejor talento para nadar.
pero sin embargo era el mejor nadador que había en Colombia. Todos en natación se ubican los tacos entre el 4 y el 5 van los mejores tiempos. De ahí para allá se distribuyen y de todos los 8 que íbamos, yo era el más bajito, el más flaquito y el más feito. Y todo el mundo siempre decía, ay, pobrecito, se confundieron con ese niño. Ese debe ser de otra categoría. Porque por alguna extraña razón toda la gente que competía conmigo era más grandes. Y se botaban a nadar y ellos salían más rápido. Y yo, como no era tan fuerte y tan explosivo, no podía nadar tan rápido. No nadaba lento tampoco, pero mantenía un ritmo que para mí era mi mejor ritmo. Y el primer 100 metros ellos pasaban y yo pasaba de último. Y yo veía a la gente en la tribuna y todos me decían, vamos, vamos, como con ese pesar que generan los últimos, ¿sí? Pobrecito, yo creo que la gente pensaba eso. Cuando íbamos por ahí en 400 metros, yo ya los estaba alcanzando. Y ya la gente no me decía, vamos, sino decían, qué bien, ay, qué bien, qué bien. La gente se emocionaba. Cuando llevaban 800 metros, yo iba de primero. Y la gente lo que decía era, uy, qué peligro ese man. Porque la gente lo que veía era que yo nunca cambiaba el ritmo. Podía pasar lo que pasara, pero yo como arrancaba, terminaba la prueba. Si arrancaba pasando cada 100 metros, haciendo 100 metros de natación en 1:10, todos los 100 metros siguientes los hacía en 1:10. El problema de la gente es que la gente arranca y pasa por 1 minuto, y el otro lo pasa por 1:05, y el otro por 1:10, y el otro por 1:20, y luego así por 1:22, y luego van subiendo y se van poniendo más lentos y más lentos y más lentos. Y eso le pasa a la gente en el negocio de Amway. La gente entra con toda, pero nunca mantienen el esfuerzo. Y la gente al principio va a todo, y después no va a todo. Y la gente entra y dice, voy a dar 10 planes, y después me doy 8, y después me doy 7, y después me doy 3, después ya no invito a nadie porque todos se burlan. Y la gente comienza a decir, ¿y por qué no me funciona? Por falta de esfuerzo mantenido. Y tú tienes que saber que eso es lo que hace determinante a un deportista. Porque yo siempre terminaba ganando la prueba. De hecho, le cogía como 7, 5 piscinas a los que habían arrancado de primeros. Porque el problema no era lo grande que yo fuera. El problema no es lo fuerte que yo fuera. El problema era lo que yo estuviera dispuesto a mantenerme haciendo lo que tenía que hacer. Y tú tienes que entender que en el negocio el problema no es la plata que tengas. El problema no es la educación que tengas. El problema, de hecho, ni siquiera es el talento que tengas, sino que te mantengas haciendo lo que tienes que hacer durante el tiempo que sea necesario. Porque de esa forma fue como yo llegué a ser uno de los mejores nadadores del país. De esa forma fue como mis hermanos y yo llegamos a ser una de las familias más reconocidas en la natación del país. Porque tú miras a mis hermanos y nosotros no teníamos talento. De hecho, después de que nos retiramos, nos hicieron un análisis y nos dijeron, ustedes no tenían que ser nadadores. Lo bueno es que nosotros no lo sabíamos, porque si lo hubiéramos sabido, nos hubiéramos quedado con eso. ¿Ustedes saben por qué los cucarrones vuelan? Científicamente está demostrado que las alas del cucarrón no sirven para volar. Lo que pasa es que los cucarrones no saben. Y lo mismo nos pasaba a nosotros, estábamos en modo cucarrón. Volábamos porque no sabíamos que no podíamos volar. Y el problema de la gente es que todavía duda de lo que puedes. Si no sabes todavía de lo que eres capaz, intenta hacer cualquier vaina y te vas a dar cuenta. Pero si te quedas en la etapa del pensamiento, nunca vas a llegar a saber de qué eres capaz porque nunca pasas a la etapa del actuar. Y el problema de la gente dentro del negocio es que les toma tiempo. Y lo que hace el programa educativo es que va a cortar esa distancia entre la etapa del pensar y la etapa del actuar. Y nosotros tenemos que aprender a ser empresarios que con educación entremos a una etapa del actuar, pero un actuar con esfuerzo sostenido. Líderes, ustedes nuevos, si quieres que esta vaina te funcione, hazlo sostenido. Tienes que hacerlo y mirar que el proyecto de negocio va a ser un negocio que te va a funcionar durante 1 año, durante 2 años, durante 3 años, durante 4 años, durante 10 años. Y ahí vas a ser libre. Porque yo recuerdo que cuando entré al negocio yo dije, pues si ya le metí 5 años a la universidad y todavía no soy libre, por lo menos le voy a meter 5 a Amway. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Yo tengo un empresario que una vez me llamó y me dijo, Fausto, ya llevo 5 meses. Yo le dije, ajá. Y me dijo, y no me han consignado nada, eso no funciona. Y yo le dije, ¿cuánto has trabajado? Y dijo, no, nada. Y yo lo que tengo que decirte es que el negocio funciona en condición del trabajo que pongas. Porque también hay empresarios que creen que esto es fraudulento. Y ese mismo empresario, cuando le dije que había que trabajar, me llama al otro día y me dice, Fausto, me habla así en voz bajita, Fausto. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, ya cayeron 2. Y yo, ¿qué? Que
ya cayeron 2. ¿En dónde se cayeron? Me dijo, no, ya metí 2 de esos, ya me dieron el $1.000.000, ya, ¿qué hacemos con la plata? Yo le digo, pues hay que montar volumen, comprar unos productos, salir a moverlos, invitar a otros. Dice, ay, no, eso toca trabajar, yo mejor me voy. Pues se rajó del negocio. Porque la gente cree que esto es de tumbar a la gente. La gente cree que esto se trata solamente de meter gente motivada y decirle a la gente, vamos, tú puedes, dale, you can do it. Y no se trata de eso. Se trata de que tú desarrolles un nivel de conciencia, de que si vas a hacer esto con nosotros por tu libertad, hay que poner un trabajo con esfuerzo sostenido. ¿Claros hasta ahí? Sí. ¿Qué tienes que entender? Que hay que tener un enfoque. Segundo aspecto que hice yo para que me funcionara el negocio. Desde que primero entré pensando en que lo iba a hacer durante 10 o 5 años, así no me funcionara. Ese era el esfuerzo que estaba dispuesto a poner. Segundo, tenía claro que tenía un enfoque y una meta. Y te lo voy a poner de nuevo en términos de natación. La piscina tiene 50 metros. Y cuando tú arrancas de aquí para allá, lo único que te interesa si estás compitiendo 50 metros es tocar lo más rápido posible al otro lado de la piscina. Las pruebas de natación de 50 metros normalmente se pierden por centésimas de segundo. De hecho, hay un nadador norteamericano que se llama Michael Phelps y en unas Olimpiadas donde él se gana 8 medallas de oro, gana la prueba de 100 metros mariposa por una centésima de segundo de diferencia. Y él lo entrevistaban y él decía, es que es impresionante darme cuenta que en una décima parte de lo que tarda un parpadeo tuyo, él gana una prueba. Pero te voy a decir por qué probablemente el otro perdió la prueba. Cuando uno nada, o por lo menos cuando yo nadaba, lo que más nos decían es que no mires para los lados. El problema es que a veces, cuando uno va nadando, uno no tiene la perspectiva de los lados. Y uno no sabe si va de primero o va de último, o va en qué posición. Y el peor error que comete un nadador muchas veces es que cuando saca la cabeza voltea a mirar para el lado. Porque una vez saca la cabeza y comienza a mirar para los lados, su cuerpo perdió la aerodinámica. Perdió 10 centésimas de segundo. Y las pruebas se pierden por eso. Las medallas de oro, los cheques de juegos nacionales, las becas deportivas, los campeonatos mundiales, las medallas olímpicas se pierden por centésimas de segundo. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Y entonces el problema es que hay muchos nadadores que se botan en 50 metros y toda la respiración van mirando para el lado, porque van más pendientes de los que está haciendo el vecino que de lo que están haciendo ellos. Van más pendientes que si el otro va primero o va atrás que ellos. Y yo me acuerdo cuando en el negocio, cuando arrancamos, éramos un grupo de jóvenes y éramos en Bogotá más o menos unos 7 o 8 jóvenes. Y un día nos reunieron, nos pusieron a todos en una línea de partida y Carlos Eduardo, Claudia, Andrés Lara y la gran mayoría de los diamantes nos reúnen y nos dicen, muchachos, ustedes van a ser los próximos diamantes generación Y de Latinoamérica. Y estaba Dayan Mendiverso, estaba Luigi Melo, estaba Ciro Pérez, estaba Camilo Rodríguez, estaba yo. Y hoy todos somos de Esmeralda para arriba, todos. Y ninguno pasa más allá de los 28 años. ¿Qué es lo que tienes que entender? Que cuando nos pararon a todos en la misma línea de salida. Y el problema de ese día es que cuando arranca ese proceso de calificación, yo comencé a darme cuenta cómo unos comenzaron a crecer más rápido que yo. Y yo comencé a mirar para los lados, me olvidé de lo que había aprendido en natación y comencé a decir, ay, mire, es que allá la gente sí entra, mire, ese sí mueve mucho volumen, es que se le va mucha gente a los eventos, allá la gente está motivada. Y como estaba mirando para los lados, estaba olvidando realmente de mantener mi posición de hidrodinámica camino a la meta. Y entonces me comencé a dar cuenta que se califica una esmeralda y luego ya se hace diamante y yo dije, yo me quedé platino. Y yo comencé a darme cuenta que lo que me estaba frenando a mí el crecimiento era estar mirando para los lados. Y cuando tú te fijas más en lo que hacen otras personas, estás mirando para los lados. Cuando te fijas más en que, ay, es que ni habla y mi auspiciador no me llama, eso es mirar para los lados. Ay, es que yo invito y la gente no viene, eso es mirar para los lados. Y cuando la gente normalmente se enfoca en esos pequeños detalles, se pierde el enfoque. Es la única forma de recuperar el enfoque una vez tú has mirado para el lado cuando vas nadando, es que vuelvas a meter la cabeza solamente mirando la pared. La prueba no se acaba cuando tú te criticas de lo mucho que hacen los demás y de lo poco que haces tú. La prueba se acaba cuando tú eres el que calificas. Por eso el ritmo de la prueba la llevas tú. El ritmo de la prueba lo determinas tú. Y tú eres el que determina a qué velocidad, con cuántas brazadas y cuántas veces vas a salir a respirar.
Porque solamente aquel que tiene claro dónde es la meta sabe que lo único que lo distancia de aquí hasta el lado de allá es la velocidad que decida él mover sus brazos y sus piernas. Y en este negocio es la velocidad con la que tú decidas salir a dar planes, salir a educarte, salir a invitar a otras personas. ¿Hasta ahí todos me siguen? Y tienes que entender que el negocio, independientemente de lo que la gente piensa allá afuera, ellos para nosotros son distractores. Y el camino de hacer el negocio es como ir de un punto A a un punto B. Y cada vez que tú lo estás recorriendo, vas a tener distractores al lado y lado de la carretera que van a estar diciéndote: oiga, eso no funciona, qué boleta, usted es un médico y se metió en esto, usted es un empresario y se metió en esto, usted es un estudiante, usted no tiene plata para esto. Esos son distractores. Y ese va a ser el precio más alto que vas a tener que pagar. Vas a tener que estar dispuesto a trabajar, vas a tener que estar dispuesto realmente a olvidarte de los distractores de que piensa tu familia, de lo que piensa tu papá, de lo que piensa tu mamá, de lo que piensan tus hermanos, de lo que piensa tu vecina. Porque mi papá al principio no creyó en mí, ni mi hermano, ni mi tía, ni mi hermano, ni el gato, nadie. Y todo el mundo lo único que me decía es: eso no funciona. Y para mí eran distractores. Yo te digo, el negocio me comenzó a funcionar cuando me olvidé de ellos, tomé la decisión de ponerme la meta ya y trabajé solo hasta cuando funcionara. Y el último aspecto, tienes que entender que esto es un negocio para toda la vida. Tienes que tomar una decisión y tienes que ver que cuando tú tomas el negocio como una posibilidad de vida tuya, vas a tener más resultados. Y si eres joven, tienes que entender que te va a funcionar solo si lo ves como un vehículo para construir libertad que la gran mayoría de tus compañeros no van a construir, que la gran mayoría de tus amigos de tu edad nunca van a tener. Yo me gradué, yo fui al colegio, yo fui a la universidad y de todos mis compañeros solamente uno está viajando ahorita por el mundo conmigo. Los demás se quedaron pensando que esto era muy difícil, que qué boleta, los demás se quedaron pensando una gran cantidad de cosas. Y el precio más alto que vas a tener que pagar en este negocio va a ser el precio del rechazo, va a ser el precio de la crítica, va a ser el precio del ser juzgado, va a ser el precio del juicio mal lanzado, va a ser el precio de la persona que te va a decir: usted está en eso, va a ser el precio probablemente de hacer mucho y al principio quizás no ver el resultado que tú quieras. Pero lo que tienes que entender es que el negocio es justo. Si trabajas mucho, ganas mucho. Y si tú lo aprendes a ver como un proyecto de vida, y te lo voy a decir desde donde yo lo vi, tienes que entender que el negocio funciona paso a paso. Tienes que entender que el negocio funciona si tienes una visión clara. Un proyecto de vida y una visión te van a llevar a diamante. Para los nuevos, llegar a diamante básicamente en este negocio es como llegar a un nivel donde vas a alcanzar la libertad, de lo que te estaba hablando, la materialización progresiva de tus sueños, sin pensar en dinero y en tiempo. Porque vas a tener un vehículo por medio del cual vas a poder construir eso, libertad. Y tú tienes que entender que el negocio, cuando lo tomas como un proyecto para toda la vida, va a ser la libertad plena para ti. Va a ser realmente la posibilidad. Y hoy que estás aquí te lo voy a decir. Piensa, en 3 años, ¿cuántos años vas a tener? Y la edad que te dé, vas a ser en esa época libre. Piensa por un instante, de aquí a 3 años me voy a ganar 300 millones de pesos al año. ¿Qué harías tú con ese ingreso? Pero ahora piensa una cosa, de aquí a 3 años te sigues ganando lo que te ganas hoy. ¿Cuál va a ser tu nivel de libertad? Hay gente que yo le cuento esto y me dice: no, déjame ir a pensarlo. Yo le digo: ¿qué tienes que ir a pensar? ¿Quieres ir a pensar si quieres un mejor colegio para tus hijos? Si quieres una mejor universidad para ti, si quieres una mejor ropa para ti, si quieres tener mejores posibilidades de vida, porque el problema no es el dinero vas a tener mucho, el problema van a ser las posibilidades que tienes. Y con el proyecto de negocio de Amway va a ser un vehículo para que construyas posibilidades infinitas. Señores, tienen que entender que el negocio es un proyecto para toda la vida. Tienes que entender que el precio más alto que hay que pagar aquí es que estés dispuesto a trabajar constantemente, un esfuerzo sostenido, día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque yo conozco gente que ha trabajado más tiempo y no le funciona. Y porque tú conoces gente que a pesar de que haya trabajado mucho, no son libres. Pero yo te digo, si trabajas en el negocio como tienes que trabajarlo, vas a tener la libertad total. Vas a tener que tener más enfoque. Tienes que poner la meta clara. La meta clara tiene un tiempo, tiene una fecha, tiene un día, tiene un nivel. Y tú en este momento tienes que decidir. Tienes que comenzar a construir libertad pensando en esfuerzo sostenido, en enfoque, pero sobre todo en mantener un negocio para toda la vida. Piensa qué sería de tu vida si en los próximos 3 años la plata para ti deja de ser un problema.
Piensa qué sería tu vida si en los próximos 4 años el tiempo para ti va a ser totalmente tuyo, no de otra persona. Porque tienes que pensar que el precio más alto que tienes que pagar en este negocio es vencerte a ti mismo y estar dispuesto a pasar de la etapa del pensar a la etapa del actuar. Porque solo aquellos que actúan son los verdaderos libres. Nos vemos en la segunda parte.